hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga y les mandamos saludos cordiales y bendiciones aquí desde esta casa de oración en la iglesia en Querétaro Norte. La dirección es calle San Roque 98, casi esquina con Felipe Ángeles. De referencia estamos cerca aquí del mercado El Tepetate. Otra referencia también es cerca de aquí la Arena Querétaro. Estas son las referencias y la dirección o la ubicación de la iglesia para todos aquellos que nos siguen por medio de las plataformas digitales o redes sociales como Facebook y YouTube. Si gustan acompañarnos los días jueves y sábado en oración, martes y sábado, martes de 6 a 7 oración y sábado de 6:30 a 7:30. Son los días que por el momento la iglesia está abierta, servicio de oración. Esta es la dirección y las referencias para que se ubiquen y todos aquellos amigos que nos siguen por medio de estas plataformas digitales nos acompañen en estos días que abrimos. Vengan, se gocen con nosotros, expongan sus peticiones a la misma vez como sus agradecimientos y todos juntos oremos por la iglesia y por todas las peticiones y las necesidades de unos por los otros, las cuales son muchas. Y pues bien, estos son los horarios que por el momento la iglesia está abierta y esta es la dirección. Y pues antes de comenzar el tema del día de hoy vamos a hacer una oración para pedir por las necesidades de la iglesia y para que el Señor nos saque en victoria en este tema o en este mensaje. Pues bien, comenzamos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde nuevamente por darnos la oportunidad de ministrar tu palabra en este púlpito. Señor, yo te pido y yo te ruego humildemente, Padre, que me utilices como un instrumento para edificación en tu palabra. A la misma vez, Padre, yo te pido por todas las necesidades de la iglesia y de mis hermanos, de todos aquellos que estén pasando por alguna dolencia en su cuerpo, enfermedad, tal vez escasez económica debido a esta contingencia de esta llamado COVID-19. Muchos empleos se han perdido y muchas personas pues han visto su economía difícil. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que nos saques en victoria a todos y cada uno de nosotros, y que, Señor, tú seas el quien proveas el alimento día a día en nuestras alacenas y en nuestras mesas. También te pido por todos mis hermanos que estemos pasando por tribulación o angustia o cualquier tipo de problema. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nos saques adelante y en victoria en cada uno de todos estos inconvenientes. A la misma vez, Señor, te suplico que nos sigas tú ministrando por medio de tu palabra, no solamente por medio de estos videos, sino que ahí en nuestros hogares sigamos escudriñando la Escritura, tu palabra, Señor, y que nos sigamos edificando para que tú nos lleves a toda verdad y toda justicia, Padre amado. Te doy gracias, Padre, por el amor y la misericordia que son nuevas cada mañana. ¿Y a dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna y a través de tu palabra y de tu Escritura podemos encontrar respuesta a todo tipo de conflictos o problemas? Señor, tú tienes una respuesta para todo, para tus hijos y para tu pueblo. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, y que solamente tú seas honrado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y pues bien, mis hermanos, este día comenzamos con el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema o el título de este tema? El tema es, así se le puso por título a este mensaje, Jesús o Yeshua. Este es el título del mensaje, Jesús o Yeshua. Hoy vamos a hablar acerca del nombre del Señor y de su significado de acuerdo a la investigación bíblica de los últimos 5 o 6 años por medio de académicos y eruditos, tanto judíos como cristianos, sobre este tema del nombre del Señor y qué significa. ¿Cuál es la razón, el por qué vamos a hablar el día de hoy sobre este tema o por qué se le tituló así? Pues bien, el día de hoy, por medio de un aparato llamado celular o teléfono inteligente, tenemos acceso a una información masiva
de todo tipo de temas, históricos, geográficos, de salud, de todo tipo de temas por medio del celular o de la tecnología. Tenemos acceso a muchísima información y hablar de la Escritura no es la excepción, o hablar del nombre del Señor tampoco lo es. Podemos ver por medio de las plataformas digitales que a través de ahí hay muchas personas que hablan, gracias a Dios, de la palabra y de este tipo de temas. Pero hoy vamos a hablar de esto porque muchas veces ese tipo de temas o de datos se dan datos erróneos. Y pues claro que hicimos una investigación sobre esto, y esto es lo último en investigación bíblica. Ya dijimos, por medio de académicos y eruditos, los cuales estudian e investigan en la Universidad de Jerusalén y en la Biblioteca Nacional de Israel. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde está bajo resguardo todos aquellos pergaminos o textos sagrados en original y en copia. Y pues bien, antes de entrar concretamente al tema, vamos a dar algunos datos antes de comenzar a hablar sobre esto. ¿Cuáles son estos datos? Pues bien, el día de hoy, de unos años para acá, sabemos que hay muchas corrientes o posturas doctrinales, y una de las que está ganando importancia y relevancia en los últimos años es los llamados judíos mesiánicos. ¿Y quiénes son ellos? Pues bien, los primeros judíos mesiánicos prácticamente podríamos decir que fueron las primeras personas que creyeron en el Evangelio y en el ministerio del Señor. Sabemos que el Señor, sus discípulos, sus apóstoles y toda la gente que le escuchaba sus enseñanzas eran precisamente judíos o israelíes. Muchos de ellos sabemos por medio de los evangelios que creyeron en su nombre y en su ministerio. ¿En qué creyeron? Creyeron en que Él era el Mesías. Es ahí donde comienzan los primeros judíos mesiánicos, o los primeros judíos que creen en el Mesías. Y son los primeros pasos de la iglesia. Pasan los tiempos y en estos últimos tiempos judíos ortodoxos se hacen pasar por judíos mesiánicos. A la misma vez hay otra corriente de los llamados judíos mesiánicos, que son todas aquellas personas que viven en diferentes naciones, pero no descienden de judíos, ni de padre ni de madre, pero se hacen llamar judíos. ¿Qué sucede con estas personas? Bueno, pues ellos se asimilan a la cultura y a la religión del judaísmo. ¿Qué sucede con estas personas? Pues bien, se dejan crecer la barba, usan una especie de rebozo llamado talit, la kipá, y otras cosas de acuerdo a la cultura y al judaísmo. Es algo de lo que ya habíamos hablado en el tema de la ley y la gracia. Ahí hablamos sobre todas estas cosas. Y bien, esta corriente o postura doctrinal ha ganado relevancia hace de algunos años para acá. Podemos ver incluso aquí en la ciudad de Querétaro que en algunas partes hay estas llamadas keilot o keilá mesiánicas, que pues, ellos le llaman iglesias, de estas personas que se hacen pasar por judíos, pero no lo son, solamente se asimilan o adoptan lo que es la cultura judía. Y pues esto que tiene que ver con el nombre del título de este tema. Pues bien, lo interesante aquí es que muchos de ellos, de acuerdo a entrevistas y testimonios, es de que muchos de ellos en un tiempo militaron en el cristianismo y ahora ya no se consideran o no son considerados hermanos, pero por mucho tiempo militaron en el cristianismo, ahora están dentro de una de las ramas del judaísmo. ¿Y por qué sucede esto? Pues bueno, tal vez se cumplan algunos textos en sus vidas. Vamos a nombrar algunos. Mateo 24, ¿qué nos dice Mateo 24? Dice, y en aquel tiempo el amor de muchos se enfriará y otros apostatarán. Eso es lo que nos dice Mateo 24. Y vamos a dar otras dos citas más. Es segunda de Timoteo 4:3 y Colosenses 2:8. Vamos a leer estas dos citas. Vamos a leer primero segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias. Esto es lo que nos dice 2 de Timoteo 4:3. Vamos a leer Colosenses 2:8, algo parentético similar. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres y no según el Mesías. Pues bien, sabemos que todas estas posturas muchas veces vienen de los hombres y no del Señor. ¿Y cómo puede ser posible que alguien que militó o estuvo muchos años en el cristianismo ahora se diga que, o ellos dicen que ahora están en el judaísmo, o que ahora verdaderamente están en la verdad? ¿Por qué llega a suceder esto? Pues bueno, por la falta de madurez de la cual nos compartía nuestro hermano Eduardo en uno de sus mensajes, que es necesario crecer, no importando cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, pero es necesario crecer en conocimiento por medio de la enseñanza de la Escritura, escudriñar la palabra. Porque no importa que llevemos mucho tiempo, muchos años en el cristianismo, pero si no hemos madurado, nos podemos dejar llevar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer en estos textos: filosofías, huecas sutilezas, y teniendo comezón de oír cosas nuevas o cosas diferentes, pues las personas o los hermanos que no están bien cimentados en el Señor, por la falta de madurez, se pueden dejar llevar por todo este tipo de nuevas corrientes o nuevas doctrinas. Y bien, y tal vez nos preguntaremos, pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues bien, algo muy simple, algo de lo que hablan ellos es hablar algunas frases o algunas cosas en hebreo. Y uno de sus primeros ganchos, por así decirlo, o para poder persuadir a personas que se integren a sus filas, es decir, algo muy sencillo y lógico. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, pues lo que ellos dicen es que, ¿sabes tú que el nombre real del Salvador no es Jesús, sino es Yeshua en hebreo? Y de ahí comienza una serie de preguntas y cuestionamientos que quien no ha madurado en el Señor se deja llevar. Ahora la pregunta, ¿es verdad lo que ellos dicen? Sí, sí es verdad. El nombre del Señor en hebreo efectivamente es Yeshua, de acuerdo a la traducción hebrea del hebreo al español directo, sin pasar por ningún otro idioma. Y bien, entonces tal vez surja una pregunta en nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué no decimos Jesús y no Yeshua? Pues bien, habría que ver algunos datos históricos para poder saber el por qué llegamos a Jesús y no Yeshua. De acuerdo a datos históricos, literarios y de eruditos y académicos, llegamos a este nombre por medio de la traducción de un idioma a otro y de la transliteración. ¿Cómo fue esto? Bien, sabemos que en el año 60 o 70 después de Cristo, el templo o el segundo templo fue destruido. A partir de ese tiempo, muchas personas que no pertenecían a los levitas o a la casa sacerdotal de los hijos de Israel o del pueblo de Dios tuvieron acceso a todos esos libros que solamente estaban bajo resguardo de ellos. ¿Cuáles eran esos libros? Pues bien, eran todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, pasando por la ley, y a la misma vez algunos libros o pergaminos de las cartas de Pablo y de los evangelios. Y fue ahí cuando empieza la traducción. Comienza del hebreo al griego, que es el primer idioma según datos históricos, la traducción. Cuando llegan al nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador, ¿cómo es que ellos tradujeron el nombre de Yeshua de hebreo a griego? Hay que ver unos datos también, que en aquellos tiempos había algunas pronunciaciones que no había en el griego, a la misma vez como algunas letras no existían en el alfabeto griego que fuera algo parecido en el hebreo. Así que cuando ellos traducen Yeshua al griego, lo más fiel que ellos pudieron traducir fue Jesús. Así fue lo más fiel que ellos pudieron traducir de acuerdo a su alfabeto y a su pronunciación. La palabra Shu o Shua, ellos la tradujeron
como Jesús, Ille como Ie. Es por eso que ellos traducen Jesús. Así permanece la traducción del nombre del Señor por mucho tiempo o varios siglos. Después, al segundo idioma que se tradujo fue al latín. Ahí lo único que pasa es que le quitan la O y se pronuncia como Jesús. Así es como se traducen estos primeros idiomas o lenguas. Pasa el tiempo y después, según datos históricos, se traduce al alemán y al inglés. Pero en el año 1600 después de Cristo o después de la era común, la letra J empieza a ganar relevancia en algunos idiomas, entre ellos el inglés. Cuando ellos traducen del latín al inglés, aproximadamente en el 1600, quitan la letra I y ponen la letra J, y es por eso que ahora es Jesús, o es así como lo conocemos, como Jesús y no Yeshua. ¿A causa de qué? Pues es lo que estamos explicando, a causa de la traducción de un idioma a otro y de la transliteración. Es como llegamos al nombre de Jesús. Entonces, sí es cierto, el nombre del Señor en hebreo o en la traducción hebrea es Yeshua. En esa parte digamos que tienen razón. Ahora bien, vamos a hablar, aparte de estos datos que estamos dando, también vamos a hablar acerca del significado de nuestro Salvador en hebreo. Según expertos en investigación bíblica, el nombre de Yeshua está compuesto por dos palabras en hebreo, Shu o Shua, que quiere decir Él salvará o salvación, y Ye, la letra Y o Ye y la E. Aquí es donde se conjuga el verbo ser en tiempo presente. En otras palabras, Yeshua quiere decir Dios salvará. ¿A quién? A su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es su pueblo? Hemos dicho que todos aquellos que hemos acudido a su llamamiento de una forma correcta, o que Él nos ha mandado llamar. Sabemos que cuando en la Escritura aparece la palabra Dios, se está refiriendo al Padre, al Creador. Así que cuando dice Dios con nosotros, realmente está diciendo Jehová salvará. Pero para poner más en contexto esto, vamos a leer dos citas. Vamos a leer Apocalipsis 1:8 y Éxodo 3:14. Aquí vamos a ver cómo se conjuga el verbo ser en tres tiempos: presente, pasado y futuro. Así que vamos a la primera cita, Apocalipsis 1:8. Bien, mis hermanos, Apocalipsis 1:8. Aquí el Señor Jesús le está hablando a su discípulo Juan, que está exiliado en la isla de Patmos. ¿Y qué es lo que le dice aquí en el versículo 8 el Señor? Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí podemos ver claramente cómo se está conjugando el verbo ser en los tres tiempos. Lo voy a volver a leer, mis hermanos. El que es, el que era y el que ha de venir. Esto mismo es parentético o está hipervinculado en Éxodo 3:14 y 15. Prácticamente casi dice lo mismo. Vamos a leer cómo dice nuestra traducción, que es Reina Valera, y cómo dice en la traducción hebrea. Vamos a Éxodo 3, versículos 14 y 15. Y dice el 14 de Éxodo 3, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y el 15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Y aquí es algo muy importante lo que dice, lo que está diciendo enseguida. Dice, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Aquí le está diciendo el Señor a Moisés, mi nombre es Yo Soy. Tal vez aquí traducido al español o aquí en Reina Valera, tal vez no hace como mucho sentido, pero en la traducción hebrea dice algo muy similar a lo que dice Apocalipsis 1:8. ¿Qué dice en la traducción en hebreo? Ahí dice Haya, Jove, Iye, Yehiye, que quiere decir el que es, el que era y el que ha de ser, que esto es parecido a lo que decía el Señor, yo soy el gran yo soy, o yo soy, conjugándose el verbo en tiempo presente. Aquí podemos ver cómo en estas dos citas el nombre propio del Señor es el verbo ser en estos tres tiempos de los que hemos estado hablando. En algunas otras Biblias o traducciones aparecen 4 letras, YHWH. ¿Qué quiere decir estas 4 letras? Es el nombre propio del Señor abreviado en estos 3 tiempos, pero solamente aparecen estas 4 letras. Pero cuando las vemos, sabemos que se está refiriendo al nombre propio del Señor, del verbo ser, conjugado en estos 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Así es que podemos aquí ver cómo en el nombre de nuestro Salvador Jesús, o Yeshua, como ellos le llaman, va el nombre propio del Creador o del Padre. Dijimos que el nombre de nuestro Salvador, de acuerdo a la traducción hebrea, es Yeshua, que quiere decir Jehová o Jehová salvará. También acabamos de decir hace unos minutos que la palabra J empezó a ganar relevancia después del 1600. Así que, de acuerdo a la investigación bíblica, lo más correcto o lo más fiel de la traducción del hebreo al español sería la primera letra, sería la Y, como viene en el tetragrama o tetragramatron, que son estas 4 letras Y, H, W, H. Entonces, el nombre del Padre, del Creador, no es Jehová, sino sería Jehová, de acuerdo a los últimos datos, y el nombre de nuestro Salvador sería Yeshua. Y así es como podemos ver que el nombre propio del Padre, del Creador, va dentro del nombre de nuestro Salvador. Y pues bien, estos datos se están dando ¿por qué se están dando estos datos? Pues acerca de lo que hablábamos en el inicio, acerca de que hay mucha información masiva en el internet. Hay algunos que dicen que el nombre de Jehová o Jehová quiere decir el Dios de la guerra, lo cual no es cierto, y eso es erróneo de acuerdo a los textos que hemos estado viendo y de acuerdo a la investigación bíblica por medio de eruditos y académicos, tanto cristianos como judíos. Y vamos a seguir dando otras citas más, mis hermanos, para ver realmente que esto que estamos explicando y dando estos datos, así es. Vamos ahí a Mateo 1, Evangelio de Mateo 1, versículo 21 y 23. Es algo parecido a lo que estamos hablando. Dice Mateo 1, 21 al 23. Dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, o dijimos que en hebreo Yeshua. Y aquí es ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sabemos que se refiere a nuestro Salvador. Y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Jehová, o Jehová con nosotros. Esto es parentético a lo que hemos estado diciendo acerca del verbo ser. ¿Y qué es lo que decía el Señor Jesús
acerca también de esto que hemos estado hablando. Hay muchas citas que son parecidas o parentéticas de acuerdo a lo que hemos hablado. Ahí podemos ver en Juan 14, versículos del 8 al 11. Juan 14, versículos del 8 al 11, cuando el Señor se le aparece a sus discípulos y Tomás le dice: Señor, muéstranos al Padre y te creemos. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Le dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y Él y yo uno somos. Algo parecido también dice Santiago 2.9. ¿Qué nos dice Santiago 2.9? ¿Tú crees que Dios es uno? Ya dijimos que Dios, o nos referimos a Dios, o nos estamos refiriendo a Jehová o Jehová. ¿Tú crees que Dios o Jehová es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así es por eso que se dice que el Padre, el Creador, se encarnó, tomó forma de hombre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, Jesús o Yeshua, que fue un nombre que es sobre todo nombre. Dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua o idioma confesará que Él es el Señor. Y ya para terminar de explicar esto del significado del Señor y qué significa, aparte de los datos que ya dimos acerca de la transliteración y traducción de un idioma a otro, voy a cerrar con Juan, Evangelio de Juan, versículo 1 y versículo 14. Evangelio de Juan 1, versículo 1 y 14. Y dice así el 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando del Verbo. ¿Cuál Verbo? De lo que hablamos en las citas de Apocalipsis 1:8, Éxodo 3, 14 y 15, que el nombre del Creador y del Padre es el Verbo, conjugándose en tiempo presente, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto lo dice en estas dos citas. Dijimos que en la traducción hebrea dice algo parecido, que es Haya, Jove y Yehiyeh, que quiere decir el que es, el que era y el que ha de ser. Aquí vemos cómo se está hablando del Verbo, que es el nombre propio del Creador, que va también en el nombre de nuestro Salvador. Y pues bien, hasta aquí hemos hablado de estos datos, y tal vez nos viene una pregunta. Entonces, ¿decimos de manera correcta el nombre del Señor? Si ese es su nombre, ¿por qué decimos Jesús? Ya dimos los datos acerca de esto, pero lo más grandioso, lo más extraordinario es de que el Señor ya sabía que en un tiempo, en los tiempos postreros, mucho de su pueblo iba a estar disperso por todas las naciones de la faz de la tierra, y no todos iban a saber o íbamos a saber hablar hebreo y qué significaba el nombre del Señor. Y eso lo podemos ver claramente ahí en Génesis 11, versículos del 1 al 9. ¿Qué nos habla ese capítulo? Ahí nos habla sobre la confusión de lenguas. Dice que en aquel tiempo los hombres hablaban una sola lengua o un solo idioma. Se pusieron de acuerdo para hacer una torre muy alta para llegar hasta los cielos, y al Señor no le pareció. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Bajemos y confundamos sus lenguas, y a partir de ahí es que conocemos todas las lenguas o idiomas que conocemos, y no solamente lenguas, sino también dialectos. O sea que hay una gran diversidad de lenguas o dialectos, o cómo se comunican los hombres. El Señor ya sabía que en un tiempo más adelante no todo su pueblo íbamos a saber hablar hebreo o pronunciar, digamos, de cierta forma bien su nombre. Ahora lo sabemos por lo que dijimos en un inicio, por medio de
del celular, del internet, por medio de este acceso a esta información masiva que hay en las redes. Antes no había o no existía, hasta hace al menos 15 años el celular solamente servía para recibir y hacer llamadas y algunos mensajes, y era todo. Pero sabemos que la ciencia y la tecnología ha avanzado bastante y ahora tenemos acceso a esta información. Pero aún más grandioso es el plan de salvación que el Señor ya tenía mucho tiempo más antes de la confusión de lenguas. Eso lo podemos ver también en Génesis 3. En Génesis 3:15, ¿qué dice ahí el Señor a Eva y a la serpiente? Dice: tú le herirás en el calcañar, que es la parte de entre la rodilla y el tobillo. Dice: tú le herirás en el calcañar, pero ella, o la simiente de la mujer o del hombre, te herirá en la cabeza. A partir de ahí el Señor o el Creador ya estaba dando la promesa de restauración nuevamente de los hombres con Dios, como en un inicio lo tuvo Adán y Eva antes que desobedecieran o transgredieran el mandato del Señor. Y lo podemos ver claramente cuando el Señor cumple su propósito y su ministerio triunfando en la cruz del Calvario. Sabemos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y con el tiempo el Señor le sustituye otro hijo, el cual su nombre es Set. De Set viene lo que es Lamec, Enoc, Jared, hasta llegar a Noé. Noé tiene 3 hijos. Uno de ellos se llama Sem, el cual Noé bendice más que a los otros 2. Y de Sem tiene hijos y uno de ellos se llama Acsafar. De Acsafar viene Abraham, y ya sabemos de Abraham es Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, hasta llegar a los reyes, llegar a David, y así podemos ir viendo la genealogía hasta llegar al Señor Jesús, cuando triunfa en la cruz del Calvario. Ahí es donde también se cumple esa promesa y muchas otras profecías, cuando el Señor o la descendencia del hombre, en este caso nuestro Señor Jesús, triunfa sobre toda fuerza del enemigo, potestad y principado. Y eso lo podemos ver claramente en Colosenses 2:15 y Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Y dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua o idioma confiese que Jesús o Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre o Jehová el Padre. Así que esta es la promesa y el plan de salvación del Señor, que ya se había dado desde mucho tiempo antes, siquiera de la confusión de lenguas. Así es que por eso decimos que el Señor sabía que en un tiempo, en algún momento, no todo su pueblo, que está disperso por las naciones, íbamos a saber hablar hebreo. ¿Y por qué se dice esto? Porque muchas de estas corrientes o de estas posturas doctrinales hablan y dicen que pues en la cristiandad o en el cristianismo pues no sabemos mucho, o lo que se nos enseña pues realmente no carece de mucho sustento, porque ni siquiera sabemos decir de manera correcta el nombre del Señor, y etcétera, etcétera, muchas cosas de ese tipo. Pero aquí lo más importante es de lo que ya hablamos, acerca de que el Señor sabía que en un tiempo no todos íbamos a saber hablar hebreo. Pero lo más importante, mis hermanos, es que cuando nosotros oramos, rogamos, suplicamos y nos arrodillamos y nos ponemos en humillación delante de nuestro Señor, sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús, sabemos a quién nos dirigimos. No nos dirigimos a nuestro compañero de trabajo o a nuestro compañero de clase
o a nuestro amigo o nuestro vecino o algún conocido. Cuando nos arrodillamos y suplicamos en el nombre de Jesús, sabemos a quién nos referimos. Nos referimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo del Dios Altísimo, al que en la cruz pagó nuestros pecados, nuestros delitos, nos selló con el Espíritu Santo y nos dio la promesa de la vida eterna, y que por medio de su sacrificio y de su nombre podemos salir en victoria en cualquier situación, porque como lo leímos, su nombre es sobre todo nombre. Así que sabemos a quién nos referimos cuando oramos. Así que en el nombre de Jesús, Yeshua, en inglés Jesús, y Jesús en griego, y Jesús en latín, sabemos a quién nos estamos dirigiendo, mis hermanos. Y en esos nombres se han sanado personas que ya habían estado ya las habían dado por desahuciadas los médicos, o que estaban postradas en una cama y no se podían levantar. Se han orado, se han impuesto manos, se han orado por necesidades, y el Señor nos ha sacado y ha sacado en victoria a todas estas personas, y miles de vidas se han transformado a través de los tiempos y de las épocas, y en estos tiempos, en el nombre del Señor, porque sabemos a quién nos estamos dirigiendo y a quién nos referimos. No nos estamos refiriendo a una tercera persona, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí viene parte, o lo más importante de este tema, o de este mensaje, que no importa cuántos idiomas pueda hablar, o pueda hablar en lenguas, como muchos dicen que hablan en lenguas, o no importa cuántos títulos, o sepa decir el nombre del Señor, de nuestro Salvador, en diferentes idiomas, o sepa los 30 o 35 nombres que algunos dicen que son el nombre del Padre, como Hashem, El Shaddai, Elohim, El Olam y muchos otros. No importa que yo sepa decir todo esto y en diferentes idiomas, y que tenga fe de manera que traslade montañas e imponga manos y las personas se sanen. De eso de nada me vale si no me sujeto a la voluntad del Señor, no vivo en santidad y no tengo una comunión. Así que si de pronto usted ha escuchado este tipo de cosas y por alguna razón no sabía o sí sabía y está en esa incertidumbre que si es Jesús o Yeshua, no se preocupe, hermano. Lo que el Señor quiere de nosotros es que renovemos todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y toda nuestra mente, como lo que hemos estado hablando en los mensajes anteriores, de mente limpia y muchos otros más, y pedir sabiduría e inteligencia por parte del Señor y no de los hombres, como lo compartía nuestro hermano Antonio Cervantes en uno de sus mensajes que yo les recomiendo que vean si no han visto, de nuestros hermanos de Madurando en el Señor y Sabiduría por parte del Señor, de nuestros hermanos Eduardo y Antonio. Y es así como, escudriñando la palabra, vamos a seguir firmes en la roca que es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús. Y pues espero que estos datos, este tema, sea de edificación para que sigamos creciendo en conocimiento, unánimes, y no sea de confusión, sino al contrario, que nos sigamos documentando, alimentando y seguir firmes en el Señor. Y pues ya casi para terminar, vamos a leer qué es lo que dice en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, no tengo al Señor en mi vida, o es el centro de mi vida, vengo a ser
como metal que resuena o címbalo que retiñe, en otras palabras, hueco. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, o sea, al Señor, nada soy. 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor o a Dios, de nada me sirve. Así que Jesús, hoy Yeshua, mi hermano, lo que el Señor nos demanda es santidad y sujetarnos a su voluntad y que Él sea el centro de nuestras vidas, como lo hemos mencionado en otros mensajes. Y pues despido con estas últimas dos citas, Apocalipsis 7:9 y Sofonías 3:9. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas o idiomas. Y Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová o Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Pues esto sería todo, mis hermanos, de mi parte en este tema. Espero que haya sido de edificación para su vida espiritual y que estos datos le sirvan y le ayudan para que siga creciendo y madurando en el Señor. Que la paz del Señor esté con ustedes y con cada uno de todos sus seres queridos. Todo esto en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, el Mesías. Amén.